Me cuenta un amigo mío que iba en un taxi y el taxista él decía, no, aparentemente le daba como pavor que yo fuera presidente, ¿no? En el supuesto caso de que eso me lanzara como candidato, que supuesto caso. Pero lo gracioso, lo relato por esto, porque dice, lo gracioso es que ese chofer, que por supuesto no refleja el sentir de la mayoría de los venezolanos, decía, no, a mí no me gusta Reni, pues ese hombre sería un tirano haciéndolo trabajar a uno. No, sería un tirano haciéndolo trabajar a uno. De modo pues que a mí me hizo mucha gracia, porque indudablemente el tipo lo que es un flojo, ¿no? Le da pavor que lo hagan trabajar. Y cuando la realidad es que necesitamos que el país trabaje, obviamente. Necesitamos la gente que le guste trabajar y que contribuya al progreso del país a través de su trabajo. Yo digo a las personas que viven marginadas, que viven en los cerros, que la única manera que tienen ellos de salir de esos cerros es a través de ellos mismos. El candidato que vaya a un cerro a ofrecer villas y castillas, ese hombre no está en realidad. Para empezar, está hasta mintiendo, está ofreciendo cosas que no va a poder dar. Mejorarlos. ¿Cómo mejora uno la vida de alguien en un cerro? Que tiene que caminar aquella cantidad de escalinatas y subir y subir y subir y tiene problemas de cloacas, de agua, sus hijos están viviendo mal, los niños están creciendo en polvo, en tierra, es decir, en una situación subhumana que no debe ser, que no debe existir. ¿Cómo va a decirle que va a mejorar su vida allí? Eso no tiene sentido. La única promesa formal que se le va a hacer a esta gente es decirle, miren señores, vamos a estar claros, yo por ustedes directamente no puedo hacer nada, vamos a estar claros en eso. La única persona que puede hacer algo por ustedes son ustedes mismos. ¿Cómo? Mejorándose. Entonces, ¿qué es lo que va a ofrecer un candidato? Lo que sí prometo darles es la oportunidad, los medios para que ustedes se mejoren. Porque en la medida en que ustedes se mejoren, ustedes saldrán de aquí. Y por supuesto construir ciudades satélites con sus sistemas de transporte ya previstos, todo simultáneo para que vivan en otro sitio, pero mejorando sus conocimientos. La única manera, o sea que la auténtica solución al problema de los ranchos en los cerros está en que esa gente se mejore y darle todas las facilidades y estímulos para que ellos se mejoren. Y cuando digo todas las facilidades y estímulos es por las buenas, dándoles todo, y compulsivamente a los que no quieran por flojos. Porque Venezuela no es un país de flojos. Venezuela es un país trabajador. Miren, cualquier país que a las 6 de la mañana esté en pie trabajando es respetable. Y el venezolano es tempranero y se levanta temprano y se faja temprano a trabajar. No, señor, aquí ese chofer que dijo que no, que yo sería un tirano, dígame eso, porque los haría trabajar. No, esa es la excepción. Aquí la gente es trabajadora y se levanta a las 5 de la mañana, muchas veces, para estar en su trabajo a tiempo. De modo que estamos en un país de gente trabajadora en su gran mayoría. Por eso es importante el INS. Porque la única manera de solucionar el problema de los ranchos es mejorando a la gente que vive allí. Bueno, como iba diciendo, la única manera de mejorar el problema, de eliminar el problema de los ranchos, es que la gente que está en los ranchos no esté más en los ranchos, en los cerros. ¿Y cómo? ¿Y por qué están ahí? Tantas razones. Primero, atraídas por los polos sociopolítico-económicos, como son las grandes ciudades. Luego hay que mejorar sus condiciones en el campo para que no se vengan. Y de paso, a las personas que se han venido del interior a Caracas y viven en un cerro, yo quisiera que un día me hablaran y me digan si valió la pena. Porque yo sinceramente creo que no vale la pena. No vale la pena. Ni venirse a Caracas ni venirse a las grandes ciudades. Están cambiando un aire puro. Están cambiando costumbres más sanas. Están cambiando seguridad personal por aire impuro, inseguridad personal, hacinamiento, mala vida para sus hijos. Sinceramente, no vale la pena que se hayan venido a Caracas. Ni vale la pena que se venga nadie a Caracas, ni a Valencia, ni a Maracaibo, ni a ninguna gran ciudad. La gente que ha dejado el campo por irse a las ciudades
creo que ha salido perdiendo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque en el campo no tenía suficientes oportunidades. No lo hizo por gusto, lo hizo por la necesidad de que en el campo no tenía lo suficiente. En otras palabras, si los pelaba el chingo, los agarraba el sin nariz. Y esa es su realidad. Porque nadie por gusto va a dejar un ambiente puro, de aire puro, donde oye hasta el trinar de los pájaros, para venirse a una ciudad llena de monóxido de carbono y vivir hacinado en un cerro. Nadie hace eso por gusto. Lo hicieron por necesidad. Luego hay que simplemente hacer una reversión de esa situación. Pero lo que no considero razonable es que se le diga, bueno, ya que están aquí, vamos a pintarles las casas aquí arriba. Eso no tiene sentido, porque eso no soluciona el problema. El problema se soluciona buscando que se mejoren, buscando que definitivamente sean personas más capacitadas, y gracias a su capacitación y a su mejoramiento solitos salen de ahí. Pero ¿para dónde? Hay que preverlo. Hay que preverlo. El tercer factor es específico de todos los ingresos, provengan del petróleo o no. Una renta es, por definición, la garantía de una fuente de dinero permanente, durable e importante. Para los responsables de un país, es una puerta abierta a la comodidad. No importa si las cosas van mal, la renta, sea del petróleo o no, le dará el impulso necesario. En Nigeria, sexto exportador del mundo, ese ingreso tuvo consecuencias catastróficas. Este país, situado en la zona tropical húmeda, es uno de los más habitados del continente africano y también uno de los más ricos en hidrocarburos. Cuando empezó a conseguir dinero con el petróleo, la gente dejó de cultivar cacao y cacahuete, su principal riqueza desde la época colonial. En pocos años, la mayoría de las tierras quedaron baldías. Venezuela, otro país tropical, sufrió la misma tragedia cuando se hundió su producción de café. Las consecuencias fueron las mismas que en Nigeria, es decir, éxodo en masa del campo a las ciudades, convirtiéndolas en auténticos polvorines. Incendios siniestros, 86 muertos y más de 150 heridos. Pérdidas materiales por millones de dólares. Tuvo dramáticas consecuencias económicas y sociales y los llevó al estancamiento. Después de esperar que salieran del subdesarrollo en los años 60, los 70 abrieron para ellos un largo periodo de deudas, inestabilidad política y emigración en masa. A pesar de ser tan diferentes, todos los países conocerían el mismo tipo de fracasos. Eran los síntomas de una enfermedad común, el subdesarrollo.
La pobreza y el odio de clases que había sembrado Velasco dieron origen en nuestra serranía al terrorismo de Sendero Luminoso. Nada de esto ocurrió en las monarquías del Golfo. En el desierto surgieron nuevas ciudades gracias a los beneficios de las compañías occidentales. Eran el mejor ejemplo de los milagrosos efectos del oro negro sobre unos países desérticos y poco poblados, sin más riqueza que los ingresos del petróleo. En los años 70, la población se benefició de esa riqueza. Las autoridades aseguraron así la paz social, aunque diera a la gente un espíritu menos emprendedor. Algunos ejecutivos de Occidente y un gran número de inmigrantes árabes y asiáticos provenientes de países pobres y superpoblados aseguraban el buen funcionamiento de todos los sectores de actividad, públicos o privados. Las familias dirigentes aprovecharon los años de abundancia para enriquecerse aún más, invirtiendo una parte sustancial de los ingresos del petróleo de sus países en redes financieras internacionales que llevaron al deterioro de sus propias naciones. En los países del Golfo, como en la mayoría de los miembros de la OPEP, no había espacio para la democratización en la desenfrenada carrera hacia la modernidad que marcó los años 70 y 80. Hablé con el rey Fahd justo antes de irme de allí. Fue la última reunión que tuve con él como embajador. Hablamos sobre el uso de su riqueza. Él creía en Dios. Le dije que él no había puesto el petróleo en el subsuelo, que lo había hecho el Creador. En cualquier caso, los árabes no habían puesto el petróleo allí, y tampoco lo habían explotado. Lo habían hecho los americanos. Le dije que se les había dado una increíble riqueza, y que la habían derrochado. Le habían echado a perder. Si usaban la riqueza de forma inteligente, podrían transformar no solo Arabia Saudí, no solo el mundo árabe, sino transformar todo el Islam. Si derrochaba ese dinero, sus descendientes desenterrarían sus huesos y los quemarían. Todo el mundo quiere encontrar petróleo porque cree que es algo maravilloso, una bendición, pero maldita. El subdesarrollo no es solo tener unos ingresos per cápita inferiores. Es una mentalidad, un contexto social e intelectual, un nivel educativo, un dominio de los mecanismos de la economía y el crecimiento. Es un todo. Un país subdesarrollado está mucho menos preparado que uno desarrollado para controlar los grandes acontecimientos que cambian su destino. Para un país es una auténtica suerte disponer de recursos naturales, y más aún si se trata de hidrocarburos. Aquellos que cuentan con grandes reservas de petróleo y gas son muy afortunados. Explotar bien sus riquezas puede ser una fuente sustancial de beneficios. Cuando estos se usan bien, al líder del país le resulta más fácil desarrollar y modernizar su economía. En Argelia fue una tarea muy difícil, pero también en otros países de la OPEP, porque partían desde muy abajo. Puede que las estructuras sociales y económicas no estuvieran preparadas para absorber tan importantes beneficios de una manera centralizada. Puede que al principio fuera un problema genético.